tenemos otra situación. Venezuela es un país productor de petróleo. Básicamente toda su riqueza se basa en este petróleo, Así es. aunque tiene muchas otras áreas que explotar, como el área minera, como el área incluso de recursos naturales y hasta turísticos. Pero bueno, nos hemos enfocado y nuestra economía se ha enfocado en lo que es el tema de la industria petrolera. Incluso ni siquiera hemos diversificado nuestra industria petrolera para lo que son los derivados. Ni siquiera en eso hemos llegado a terminar de ser soberanos. En este caso, se habla de que los países petroleros tienen una maldición, que el petróleo no termina de ser una bendición, sino una maldición porque se atienen a él, porque tiene altos precios en los mercados, pero es un mercado muy volátil. ¿Por qué Noruega, que también es un país petrolero, no tiene esa maldición? Porque manejan bien su petróleo. Fíjate que esta es una vieja discusión que está planteada en Venezuela. Por allá de 1936, Arturo Uslar Pietri decía que había que sembrar el petróleo. ¿Y qué es lo que él decía? El petróleo, cuando tú extraes petróleo, estás destruyendo riqueza. La única posibilidad que tú tienes, si quieres ser una economía racional, es utilizar esa riqueza para sembrarla y diversificar tu economía. Y él insistía en que había que producir más petróleo, pero bajo la condición de que se sembrase ese petróleo en otras actividades para así diversificar la economía. En 1962 hubo un debate fabuloso. Eso fue en Radio Caracas Televisión, por cierto, un debate entre Arturo Uslar Pietri y Juan Pablo Pérez Alfonso. Y Arturo Uslar Pietri defendía esta tesis: hay que sembrar el petróleo para diversificar la economía. Y Juan Pablo Pérez Alfonso decía: no, no vamos a poder hacerlo, porque el petróleo va a enfermar a nuestra economía. No seremos capaces de diversificar la economía y sembrar adecuadamente el petróleo. Él decía: el petróleo al final del día va a ser el excremento del diablo, así lo calificó. Y tú sabes lo triste, eso de ese debate hace casi 55 años. Cuando uno se pone a analizarlo, los dos tenían razón. Porque no le hicimos caso a Arturo Uslar Pietri y no sembramos el petróleo, no diversificamos la economía, caímos en la maldición de Arturo Uslar Pietri. El petróleo se terminó transformando en el excremento del diablo. Y hoy en día resulta que somos tan dependientes del petróleo que el 96% de todos los dólares que le ingresan a Venezuela provienen de un solo sector, el sector petrolero. Pero resulta que además ese sector ahora está enfermo de gravedad. De manera que eso explica la gravísima situación que estamos viviendo en la economía venezolana. La enfermedad no está solamente aquí, los otros países están viviendo las dificultades que tienen en cuanto a lo que es el precio, por lo menos en el caso de ellos es un tema del precio. Los recortes en la producción de petróleo por parte de en la OPEP y con los aliados no ha dado los resultados esperados, los niveles de precio del crudo no lograron superar la barrera de los $50 por barril. Así es. En este caso ya va a terminar el primer semestre del año. Esto está en reconsideración. ¿Usted considera que esto podría volver a extenderse un lapso más? ¿Es prudente hacerlo en las condiciones que están actualmente? Los niveles de inventario de Estados Unidos bajaron mucho más de lo esperado. Sin embargo, esto puede ser un aliciente para reanudar esta idea de recortar producción. Fíjate lo que ocurre. Cuando se anunciaron los recortes de producción, se nos llegó a decir que en cuanto a la cesta venezolana iba a subir por encima de $60 el barril. A duras penas tocaron los $45 y ya están bajando. ¿Qué logró el recorte? Quiero decirte otra cosa. Efectivamente, cuando se aprobaron esos recortes de producción entre países OPEP y no OPEP, se aprobó 1.800.000 barriles diarios, de los cuales, por cierto, Venezuela fue la que quedó peor parada. En Venezuela le aplicaron un recorte de 90.000 barriles diarios. Curiosamente, mientras tanto, Irán, cuya economía está en mucho mejor condición que la venezolana, lo que le permitieron fue un aumento de 95.000 barriles diarios. En otras palabras, lo que nos quitaron a nosotros, se lo dieron a ellos. Y yo me pregunto por qué, si nuestra situación económica es mucho más delicada que la de Irán. Ahora, más allá de eso, tu pregunta: ¿irán a recortar, irán a mantener el recorte? Es posible que lo vaya a mantener, pero tú sabes lo que ha logrado el recorte. Logró una cosa muy severa. Si bien no permitieron los recortes de producción que aumentasen los precios del petróleo a los niveles que se habían estimado, lo que sí permitieron fue que aumentasen la inversión en fracking en los Estados Unidos. Y la producción petrolera en fracking está aumentando muchísimo. ¿Qué es eso del fracking, si me permites explicarlo? Mira, hay un tipo de rocas en el subsuelo que se llaman lutitas petrolíferas, que están impregnadas de petróleo en sus poros y entre sus capas. Cuando tú perforas un pozo petrolero convencional, ese petróleo no sube a la superficie. ¿Qué es lo que hace el fracking?
tú perforas el pozo, incluso horizontal, diagonal, o hasta haces una telaraña de pozos en el subsuelo, pero al llegar al punto donde están esas rocas, esas lutitas petrolíferas, tú provocas una fractura de la roca. Y al fracturarse, liberan el petróleo y el gas que contienen. Con esa tecnología, la producción petrolera de los Estados Unidos aumentó en 5 años en 5 millones de barriles diarios, a razón de 1 millón de barriles diarios por año. ¿Y qué es lo que está pasando? Al caer los precios del petróleo, se desestimularon las inversiones en fracking y no dejó de crecer. Pero cuando la OPEP y los países no OPEP recortan producción, se estimularon otra vez esa producción, esas inversiones, y está creciendo aceleradamente la producción de petróleo de lutitas, de fracking. Si estos recortes continúan, se va a seguir estimulando la producción de fracking. ¿Y qué ha pasado mientras tanto? Hace 4 años, el costo de producción de un barril de petróleo vía fracking llegaba hasta $100 el barril. Pero ¿qué pasó? Dado el aprendizaje que ha tenido la industria, en 3 años, ese costo de un costo máximo de $100 el barril cayó a más o menos $30 el barril. Y está cayendo aceleradamente ese costo. De manera que va a llegar un momento en que nadie va a poder competir con el fracking en la medida en que se estimulen las inversiones. Por eso yo le tengo mucho miedo a los recortes de producción de la OPEP y de los países no OPEP. Primero, entre otras cosas, porque no los cumplen. Y por otro lado, sí tienen el efecto de estimular las inversiones en fracking. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. José Toro Hardy fue directivo, parte de la directiva de PDVSA.